BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Este próximo 7 de febrero se celebran elecciones en Ecuador, justamente en medio de una pandemia que ha provocado fuertes lesiones a la economía de ese país y a la región entera. Adicionalmente, con un cúmulo importante de dinero proveniente de esas tendencias progresistas de izquierda que continúan tratando de ganar elecciones en el continente. Para analizar esta realidad y de alguna manera ponerla en contexto con la realidad venezolana, hemos invitado el día de hoy al asambleísta principal de Ecuador, Juan Fernando Flores, quien adicionalmente hará parte de estas elecciones que se celebran en Ecuador este 7 de febrero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, más bien a ustedes, y un fuerte abrazo desde Ecuador. Sí, quería en principio que nos dibujara un poco la realidad de Ecuador en esta primera vuelta. Se dice que podrían ir a una segunda vuelta, que ninguno de los candidatos tiene suficiente soporte, pero los dos que están punteando en las encuestas es Guillermo Lasso, que justamente es un candidato que abogará por una economía más fuerte, por la fortaleza de las instituciones, y el candidato de Rafael Correa. Quería que nos comentara entonces en principio cómo se están manejando estas fuerzas políticas a pesar de que son 15 candidatos en total para la presidencia de ese país. Efectivamente, este próximo 7 de febrero los ecuatorianos tendrán tanto dentro como fuera del país la posibilidad de elegir a quienes mandarán desde el gobierno nacional y quienes serán parte de la Asamblea Nacional. Nosotros venimos apoyando y respaldando el proyecto de nuestro líder y quien tenemos sin duda va a ser el próximo presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, quien justamente viene trabajando con un proyecto que busca fortalecer la dolarización, además de generar un cambio en la política no solo económica, sino social, a raíz de que tenemos más de 14 años sumidos en el socialismo del siglo XXI, que es lo que justamente busca representar Andrés Arauz con la vuelta al poder del correísmo y sobre todo con las intenciones de desdolarizar y seguir caminos muy cercanos a lo que hoy vive en día Venezuela, así como lo está ya haciendo Bolivia, Argentina, Nicaragua y otros países de la región. Estas elecciones van a ser unas elecciones importantes porque en nuestro caso el voto es obligatorio y eso obliga a que ese domingo se movilicen más de 13 millones de personas en una pandemia donde tenemos una situación que obviamente la salud no solo se encuentra en una grave crisis, sino que la economía ha venido golpeando a los ecuatorianos y se sentirá ese descontento a través del voto en las elecciones. Algunos analistas señalan que estas elecciones están marcadas por la apatía y por la indecisión. ¿Cómo lo ve usted? En nuestro caso consideramos que la apatía se da por un elemento fundamental. Son 14 años de desinstitucionalizar, de generar desconfianza, de tener una Asamblea Nacional que no tiene más del 2% de aceptación. ¿Cómo los ciudadanos van a sentir que pueden tener realmente una representación o una intención de participar en los procesos electorales si quienes están hoy solo han estado sumidos en casos de corrupción? Y que sin duda eso ha golpeado la dignidad del pueblo ecuatoriano, pero quizás con un interés de que justamente ese sea el interés, de que no participen los ecuatorianos en las elecciones y sean pocos los que traten de elegir por muchos lo que se quiere para una voluntad de quién va a gobernar durante los próximos 4 años. Este candidato Andrés Arauz, al parecer, ha prometido incluso $1.000 por cada una de las personas que apoye su candidatura. Más o menos, ¿cómo se está manejando ese tema del dólar, de todo este entramado? Porque dicen que este regalo o esta promesa de campaña podría justamente debilitar uno de los principales sistemas que ha permitido que Ecuador no caiga en una crisis como la que actualmente vive Venezuela. Bueno, el socialismo del siglo XXI tiene claro de que cuando tienen ellos el control del dinero pueden manejar justamente las tasas de cambio como está ocurriendo en Venezuela o en Argentina.
Pero en este caso Ecuador tiene una economía dolarizada que no les permite poder hacer esas artimañas. Esta promesa que se ha hecho de darle $1.000 a las familias ecuatorianas en la primera semana de gobierno, lo están ofreciendo a través de un dinero electrónico. Es decir, un dinero que no tiene un sustento dentro de la economía ecuatoriana, pero que se asemeja muchísimo más a los bonos que Nicolás Maduro y otras personas suelen dar en la región para tratar de comprar conciencias. Esto lo que busca es desdolarizar. Ellos saben que si trasladan la economía del Ecuador a una economía donde ellos puedan generar su propia moneda, estaremos muy cercanos a lo que lamentablemente hoy ha llevado a Venezuela a una gran corrupción y una gran miseria, porque al no tener un sustento económico, los billetes se podrán imprimir o se podrán transferir, pero no habrá un sustento que tenga el cómo sostener esa economía, y sin duda eso terminará golpeando a los más perjudicados, que en estos casos son la familia ecuatoriana. Como decía al principio de este programa, hay muchas similitudes entre los países latinoamericanos. Veíamos a un Evo Morales que justamente apoyaba a un candidato y ganaba incluso en primera vuelta. Ahora vemos a Rafael Correa con este Delfín Arau. Coméntenos un poco, ¿estamos ante la misma realidad? Incluso podrían ganar en primera vuelta, y qué influencia y qué consecuencias podría traer que Rafael Correa esté mandando indirectamente en Ecuador a pesar de estar siendo investigado por casos de corrupción. Bueno, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla han estado siempre detrás de estos modelos. Incluso Nicolás Maduro hace poco recibió al expresidente Rafael Correa, quien es prófugo de la justicia ecuatoriana en Venezuela, para tratar de seguir generando artimañas desde allá para ver cómo pueden controlar las elecciones. En nuestro caso sucede algo muy distinto a lo que ocurrió en Bolivia. En nuestro caso, Andrés Arauz no es quien está encabezando las encuestas. Además, para que esto se pueda consolidar, él necesitaría el 40% de los votos en la primera vuelta, más llevar 10 puntos por encima al segundo candidato, lo que le permitiría poder llegar al poder de una sola. Al ser quien no está punteando las encuestas, no solo se aleja de ello, sino que en las últimas semanas hemos podido ver a través de sus propias palabras y sus propios proyectos cómo no tiene claro un plan de gobierno para los ecuatorianos, y por eso no termina ni de convencer ni de calar. Obviamente hay un uso de la intención de la imagen de Rafael Correa como si fuese el dios que señala a quién van a colocar en el poder, como se veía en Venezuela cuando Chávez designaba a quienes iban a ser sus representantes. Tratan de seguir ese mismo modelo donde un fantasma, un ser supremo es el que define quién va a ser, pero el pueblo ecuatoriano no es tonto. El pueblo ecuatoriano está consciente de la realidad y sobre todo de la realidad que viven nuestros hermanos venezolanos, porque recordemos que en Venezuela viven más de 350.000 ecuatorianos que padecen de lo mismo que sufre todos los días un ciudadano venezolano. Así que quienes no queremos este modelo, quienes no creemos en el socialismo del siglo XXI, nunca respaldaríamos desde una manera democrática el que lleguen al poder quienes quieren usarlo para servirse y no para servir al pueblo. Usted como asambleísta justamente para Latinoamérica, ¿cómo entender este fenómeno del llamado socialismo del siglo XXI? Veíamos a Argentina, que cayó en una severa crisis, que tuvo al presidente Macri y nuevamente optó por los Kirchner. Vimos lo que pasó en Bolivia y hay varios países que tienen esta misma amenaza. ¿Qué sucede con los pueblos? ¿Es un tema de educación? ¿Es el tema del populismo que está tan marcado? Estas tendencias tienen más dinero que las tendencias de derecha. ¿Qué podría estar influyendo para que los pueblos, a pesar de haber desmejorado su calidad de vida, continúen optando por este tipo de candidaturas? Yo creo que no solo el populismo, sino el dinero del narcotráfico que está detrás de muchos de estos gobiernos es lo que ha permitido que ellos puedan volver y seguir retomando. Quienes han tomado el poder después de que el socialismo del siglo XXI pasa por sus países, se encuentran con un gran problema. No solo el dinero de la corrupción que se llevaron producto de haber estado en el poder tantos años, sino lo que ha generado el rompimiento de las instituciones hace difícil que se pueda recuperar un país de la noche a la mañana. Eso es lo que ha sucedido con Argentina, lo que vimos en Bolivia y lo que están tratando de generar en muchos de los países. Porque lamentablemente cuando dejan como legado a un pueblo, un país destruido, cuesta mucho el poder recuperarlo y ponerlo hacia adelante. Y con el populismo, el dinero del narcotráfico, promesas que no tienen sustento, como el repartir $1.000 a las familias, solo demuestran que están desesperados por volver al poder. Pero basta ver lo que está ocurriendo en Argentina.
donde lamentablemente la situación no ha mejorado porque ellos mismos no tienen la intención de hacerlo. Basta ver lo que está sucediendo en Bolivia, donde no llevan ni pocos meses y ya los casos de corrupción nuevamente vuelven a ser noticia. Así que en ese sentido, el ecuatoriano está consciente de lo que está sucediendo y sabe que detrás de estas elecciones está el Foro de Sao Paulo, el Grupo del Puebla, buscando que Ecuador se convierta en una nueva sede para lo que sea su proyecto político. Pero nosotros no vamos a permitir eso, y Latinoamérica Unida lo demostrará no solo en estas elecciones con el voto de los ecuatorianos en el exterior, sino en especial con el respaldo internacional a un modelo político que traiga cambios, que traiga desarrollo y sobre todo inversión que nos generará empleo. Hay analistas que señalan que no solamente se trataría del dinero del narcotráfico, sino también del dinero que podría aportar China en estas elecciones. Se dice que China será quien pueda elegir al candidato, que en este caso sería Arao y no el pueblo ecuatoriano. ¿Usted cree que es así? Bueno, lamentablemente el correísmo nos dejó heredados a China. Nosotros no solo tenemos grandes contratos que se firmaron durante cuando ellos estuvieron en la presidencia, sino que incluso fuimos capaces de vender cosas que no les correspondía a ellos en los próximos gobiernos y dejarle endeudado eso a quienes asuman el poder. Hasta ese nivel han llegado. Han llegado al nivel donde hay ecuatorianos que al día de hoy ni siquiera tienen 18 años y ya le deben una deuda a China. Pero justamente para poder romper eso, nosotros necesitamos cambiar el modelo político, el esquema económico y hacer los acercamientos frontales hacia los países que realmente nos van a generar desarrollo, como son Estados Unidos, la Alianza de Prosur y muchos otros que ven en el Ecuador una oportunidad de progreso y sobre todo de que salgamos adelante dentro de nuestra región. Asambleísta, usted vivió en Caracas y conoce muy bien la realidad venezolana. Quería que nos contara, Ecuador, a pesar de que estuvo en esa línea del socialismo del siglo XXI, no se compara con la grave crisis que atraviesa Venezuela en este momento. ¿Qué ha impedido que eso ocurra en Ecuador y cuáles son los riesgos con una nueva elección, tomando en cuenta, por ejemplo, el tema de la moneda, que podría ser una de las reformas fundamentales del próximo gobierno de ganar esta tendencia progresista? El principal elemento que no ha permitido que Ecuador termine muy cercano a lo que hoy en día es Venezuela ha sido la dolarización, porque ellos no han podido controlar la moneda para generar lo que podemos ver que ocurre cada 5 o 6 meses allá, donde simplemente en una cadena nacional se anuncia que se eliminan ceros, pero se olvidan de que cuántos ceros ha venido estando allí. Yo viví durante 26 años en Venezuela. Nosotros llegamos a ver cómo fue todo el proceso completo, cuando el mismo gobierno nacional era el que devaluaba la moneda para generarle un golpe al pueblo venezolano. Así que eso que pretenden hacer hoy desde Ecuador, justamente cambiando nuestro sistema económico, buscando que ese dinero ellos lo puedan generar de manera electrónica, muy similar seguro para los venezolanos como los bonos que suelen buscar dar, eso es lo que nosotros no vamos a permitir. Porque quienes ya vivimos esta realidad, no solo no queremos que no se repita en otros países de la región, queremos que Venezuela salga de ese modelo también para que puedan encontrar nuestros hermanos venezolanos que nos han tendido durante tanto tiempo y años la mano a los ecuatorianos, salgan también de donde hoy se encuentran y puedan tener un futuro próspero. Y que esa Venezuela, que fue la que recibió a más de 300.000 ecuatorianos, porque era la tierra prometida de América Latina, pueda volver a ser, así como nosotros queremos que Ecuador sea luz de América, no solo democracia, libertad y progreso, sino desarrollo para todos. Ahora quería hablar un poco de su candidatura como tal. Uno de los puntos centrales ha sido darle voz a los ecuatorianos que han tenido que emigrar con toda esta situación que se generó con Rafael Correa. Coméntenos un poco esas propuestas de campaña y por qué usted siente que los ecuatorianos en el extranjero no están siendo escuchados actualmente por el gobierno nacional. Bueno, en nuestro caso, para estas elecciones son 410.239 los ecuatorianos que van a estar habilitados en 43 países del mundo para votar este próximo 7 de febrero. Es muy fácil el saber por qué el ecuatoriano no está con ese modelo político. Durante 14 años utilizaron las sedes de los consulados y embajadas como sedes políticas, como los lugares donde cuando un funcionario era descubierto por corrupción en el Ecuador, lo mandaban para que se fríe la situación y simplemente la gente se olvide. Donde muchos familiares de quienes hoy son ministros siguen estando en embajadas y consulados, supuestamente sin representar al correísmo, pero bastante que lo defienden en el exterior. Los ecuatorianos que vivimos fuera ya estamos conscientes de esa situación y sobre todo estamos cansados,
porque el tratar de utilizar algo que debe ser para servir a los ecuatorianos que viven fuera para sus fines políticos, eso es algo que nosotros no queremos permitir. Y por eso haremos reformas estructurales claras y amplias al servicio exterior. Nosotros vamos a eliminar justamente esa intención, donde el padrinazgo o el ser amigo de quien está en el gobierno te da la potestad de poder representar a alguien en el exterior. Y serán los mismos migrantes ecuatorianos quienes ocuparán las sedes de los consulados y embajadas, para que quienes hoy siguen resolviendo los problemas de los ecuatorianos ante un gobierno indolente que nos ha abandonado, sean quienes desde la institución lo puedan hacer con el respaldo de un gobierno que cree en sus ecuatorianos, que cree en quienes están fuera y sobre todo que respalda y respeta a quienes le han seguido tendiendo la mano desde el exterior. Finalmente, su plataforma política tiene planes para que muchos de esos ecuatorianos vuelvan al país, si definitivamente ustedes hacen parte del gobierno y del parlamento tras estas nuevas elecciones. Sí, hay una realidad mundial que nos ha golpeado y ha sido esta pandemia. La pandemia ha generado una gran tasa de desempleo a nivel mundial, donde muchos de nuestros compatriotas ecuatorianos se han visto afectados. Para ello, un plan retorno efectivo que permita que el ecuatoriano no solo pueda regresar a su patria, sino que cuando lo haga cuente con las herramientas para poder salir adelante. Hay un punto esencial que nosotros debemos entender sobre la migración, y eso no lo quiero hacer solo en la intención hacia mis propios hermanos ecuatorianos, sino a cualquier ciudadano que migra sin importar su nacionalidad. Cuando uno migra y va hacia afuera, quiere dejar siempre en alto su país. ¿Y cómo lo hace? Con trabajo, con dignidad. Pero para ello necesita las oportunidades. Así que nosotros generaremos esas oportunidades para que quienes quieran regresar puedan encontrar en el Ecuador los sueños que fueron a buscar en el exterior. Y quienes se quieran quedar en el exterior, porque hay quienes ya han hecho raíces, puedan hacerlo con el respaldo de un gobierno que estará allí para ellos, para servirlos y no para servirse justamente como lamentablemente ha ocurrido en estos 14 años. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes y un llamado a todos los ciudadanos ecuatorianos, dentro y fuera de nuestro territorio, a salir este 7 de febrero y votar por un cambio, con Guillermo Lasso y las listas de Creo 21. Son las declaraciones de Juan Fernando Flores, asambleísta principal para América Latina, el Caribe y África, quien justamente será parte de un proceso de reelección en estas próximas elecciones que se celebran en Ecuador, y adicionalmente dando una visión general de cómo está Ecuador precisamente dentro del continente y en el marco de una pandemia mundial. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino Professional Makeup.